estuvimos hablando de las dos naturalezas del cristiano. Hacemos un breve repaso y vamos a avanzar un poco más en este día. Hemos dicho que tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecadora y la naturaleza espiritual. ¿Y por qué le llamamos naturaleza? Le llamamos naturaleza porque la palabra lo que significa es la tendencia. Es como si fuera una ley, como la ley de la gravedad. Tú dices, hoy voy a salir a la calle y voy a flotar. Y la ley de la gravedad te dice, no, vas a caminar. Pero yo quiero volar. No vas a volar, vas a caminar. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad de alguna forma nos atrae. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado es la desviación que continuamente hacemos todos los seres humanos. Y también nosotros los creyentes, los cristianos, nos desviamos del camino de Dios. Y es una ley. ¿Dónde está la diferencia? En que tú y yo, aparte de la naturaleza pecadora, tenemos la naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual es la que continuamente nos reconduce. Continuamente dice, hay que corregir el rumbo. ¿Cuántos de los que estáis aquí presentes sabéis conducir? Levantad la mano. A ver, vale, es que no voy a pedir que me lleves hasta mi casa. A ver, ¿cuántos sabemos conducir? Muy bien. Todos los que sabemos conducir sabemos algo. Que nosotros no podemos dejar el volante librado al azar y decir, bueno, me olvido. Por más que el coche esté con las ruedas perfectamente alineadas, continuamente tenemos que mirar y tener el volante en nuestras manos. ¿Por qué? Porque continuamente tenemos que corregir el rumbo. Puede haber una piedra, puede haber un desnivel del terreno, puede haber un viento, puede haber lluvia. Podemos pasar al lado de un camión y de pronto sentimos esa vibración y hay que corregir continuamente el rumbo. Entonces, la naturaleza pecadora nos lleva a desviarnos y la naturaleza espiritual dice hay que corregir, hay que corregir. Y no tenemos que sentirnos avergonzados por esto. Todos nosotros, los cristianos, los creyentes en Jesucristo, los hijos e hijas de Dios, tenemos estas dos naturalezas. Por ahí algunos se sorprende y dice, ¡ay, cómo ha caído en pecado! Pero eso no es lo importante. Lo importante es, qué bueno, cómo ha podido reconducir su vida. Porque todos estamos expuestos a desviarnos. La siguiente imagen nos muestra dos deseos. Dos deseos que se oponen entre sí. Dos deseos que se oponen entre sí. ¿Y esto qué significa? Que por un lado tengo un deseo que me dice sal del camino y otro deseo que me dice vuelve al camino. Sal del camino, vuelve al camino. Por ejemplo, esta mañana todos tuvimos dos deseos antes de venir a la iglesia. ¿Cuáles eran? A ver. Muy bien, muy bien. Uno era quedarnos en la cama, ¿cierto? ¡Ay! Es domingo, por favor, el único día que tengo, 1 horita más, 2 horitas más y demás. Ese era el deseo que nos decía, quédate. Y por otro lado, había otro que decía, no, tienes que ir, prepárate, ponte las pilas, adelante, hay que ir, ¿no? Recordemos que estas dos fuerzas no son fuerzas externas, no son fuerzas externas. Aunque por lo general nuestra sociedad y el ambiente donde nosotros estamos nos han ido inculcando con el tiempo de que hay una fuerza por aquí que me dice ven para este lado y otra fuerza por el otro lado, ven para este lado. Y es como que van tirando de nosotros. La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que las dos fuerzas están dentro de nosotros, como si fuera aceite y agua. Las dos fuerzas están dentro de nosotros. Y una va a prevalecer sobre la otra. Una va a prevalecer sobre la otra. No se pueden mezclar. Y nosotros somos los responsables de que haya o más agua o más aceite. Nosotros somos los responsables. Cada uno puede decir, bueno, yo tengo más agua. Y el otro puede decir, no, yo tengo más aceite. Yo tengo mitad y mitad. Si tienes mitad y mitad, como la mayoría, tenemos mitad y mitad, entonces estamos ahí en el medio. Y en el medio la sufrimos, pero de horrores. Pero si de pronto tenemos un poco más del Espíritu Santo de Dios, eso nos da ventaja para vencer. La naturaleza pecadora, la naturaleza espiritual, recordemos que producen 2 siembras y 2 cosechas. 2 siembras.
Continuamente estamos sembrando para las dos naturalezas, continuamente. Lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, lo que practicamos, continuamente va ayudando a sembrar o en un aspecto o en el otro. Recordemos que si sembramos para la naturaleza pecadora, lo que vamos a obtener, dice la Escritura, destrucción. Y si sembramos para la naturaleza espiritual, lo que vamos a obtener es vida eterna, ¿sí? Y recordemos que destrucción lo que significa es que se nos rompen las cosas, se nos estropea la familia, se nos estropea la relación que teníamos con el jefe del trabajo, se nos estropea el tiempo que teníamos para estudiar, se nos estropea el vínculo que teníamos de amistad con alguien, se nos estropea la comunión que teníamos con Dios. Eso es lo que de alguna manera lleva la naturaleza pecadora, nos lleva a destruir relaciones. Adán cuando peca, Eva cuando peca, se desvían del propósito del plan de Dios y entonces se pelean entre ellos, se pelean contra Dios. Y en definitiva lo que obtienen es destrucción, muerte. Pero por otro lado, la naturaleza espiritual lo que produce es vida eterna. Y recordemos que en la Escritura la palabra vida eterna no tiene el sentido que nosotros le damos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es la vida para siempre. La vida eterna en la Biblia es más que la vida para siempre. Es la vida con Dios. Es la comunión con Dios. Es la intimidad con Dios. Dice la Escritura, mi pueblo pereció. O sea, se destruyó, murió, se apartó, se desvió, se perdió. Dice Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la palabra conocer en la Biblia es precisamente eso, es conocer al otro pero íntimamente. El pueblo de Israel tenía el templo, el pueblo de Israel tenía los sacerdotes, el pueblo de Israel tenía la ley de Dios, lo tenía todo. Tenía todos los medios para acercarse a Dios. Pero un buen día optaron por el camino de la insinceridad, por el camino de la hipocresía, por el camino de la apariencia. Y al final cuando hacían algo para Dios, lo hacían por arribita, por encima. Y Dios que mira el corazón dice, mi pueblo no está cerca de mí. Le falta intimidad, le falta conocimiento. Por eso Jesús dice, la vida eterna, dice Jesús, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, que tengan intimidad, cercanía con el único Dios verdadero y con su Hijo a quien Él ha enviado. Así que cada vez que nosotros tenemos cercanía con Dios, tenemos vida, pero no cualquier vida. Es una vida eterna, es una vida para siempre, es una vida profunda, ¿no? Es como cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, yo tengo un agua muy diferente a la que tú vienes a buscar. Yo tengo un agua viva, yo tengo un agua que nunca te va a hacer tener de nuevo sed. Y entonces la mujer dice, yo quiero esa agua. Bueno, esa agua tiene que ver con la intimidad con Dios. Cuando de pronto tú estás pasando por un momento difícil, todos pasamos por momentos críticos en nuestra vida, pero de pronto hay algo que marca la diferencia entre tú y la otra persona, que también está pasando por la misma dificultad. ¿Cuál es la diferencia? En que tú tienes la cercanía de Dios, y esa cercanía con Dios te hace tener fe, te hace tener paciencia, te hace tener esperanza en medio del dolor, de la dificultad, del problema que tú tienes. Y entonces la gente dice, ¿pero qué pasa? ¿Tú no sufres? No, yo también sufro, pero tengo esperanza. Yo sufro, pero tengo fe. Yo sufro, pero sé que hay un Dios que lo controla todo. Esa cercanía con Dios es lo que marca la diferencia. ¿Quién gana? Nos preguntábamos la semana pasada, el domingo pasado. ¿Quién gana en una pelea de dos lobos, el lobo blanco y el lobo negro? Y habíamos dicho, el que mejor alimentes, el que mejor alimente. No importa el color que tenga el lobo, lo importante es que esté alimentado, ¿no? Y hablábamos de alimentar la naturaleza espiritual y alimentar la naturaleza pecadora. ¿Cuál de las dos queremos alimentar?
Es cuando de pronto tú ves una película o ves una serie. Los otros días, las semanas anteriores, estábamos viendo con mi esposa una serie en Netflix que nos llamó mucho la atención, porque hablaba de lo que era la vida interna de una iglesia y todos los pormenores que habían, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros quizás ya la habéis visto, ¿no? Es una familia negra de tez oscura, ¿sí? Afroamericanos, y ellos tienen una gran iglesia. Y es una familia grande con varios hijos y demás, y van mostrando todos los pormenores que ocurren dentro de la iglesia. Y mientras lo veíamos junto con mi esposa, decíamos, pero sí, calcadito a lo que ocurre en todas las iglesias. Muy similar a lo que ocurre en todas las iglesias, luchas de poder, ambición por querer tener un ministerio, corrupción dentro de los hermanos en la fe. Y uno dice, no, ninguno de estos son creyentes, todos son creyentes. Ninguno de estos son cristianos, no, todos son cristianos, solamente que están sembrando para la naturaleza pecadora. Veíamos el final de la serie, cómo todo lo que habían construido, al final cayó todo. Todo lo que habían de alguna manera sembrado a lo largo de los años, que fue en la carne, al final terminó todo mal, ¿no? Y para nosotros fue una gran enseñanza, porque a veces pensamos, Dios no se da cuenta, y la Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre o la mujer sembrare, esto también va a cosechar. Y el título del mensaje en esta oportunidad es carnal o espiritual. Carnal o espiritual. He utilizado la palabra carnal o espiritual porque es la versión Reina Valera del 60, que es la más común para la mayoría de los que venimos de Latinoamérica y también aquí en España, y que conocemos estos términos para no decir una frase, por ejemplo, naturaleza pecadora, ¿no? Que es equivalente a carnal. Y en vez de decir naturaleza espiritual, es equivalente a espiritual solamente. Entonces la pregunta es, ¿carnal o espiritual? En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es carnal y el próximo domingo sobre lo que es espiritual. Pero pensemos en esto. ¿Qué es carnal? ¿Sí? Vamos a leer un versículo que está en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, y vamos a leer algo que el apóstol Pablo lo menciona solamente en los Corintios. ¿Pero por qué? Porque él se encontró con una iglesia magnífica, una iglesia próspera, pero tenía internamente dentro de la iglesia varias facciones que se peleaban entre sí. Y entonces el apóstol Pablo escribe lo siguiente a esta iglesia. Dice así el versículo número 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta allí nomás nuestra lectura. Aquí antes del apóstol Pablo decirle algo a los hermanos y hermanas en la fe en Corinto, primero les hace una aclaración. Y le dice, miren, hay una gran diferencia entre la gente del mundo, la gente que está alejada de Dios, la gente que no es cristiana, que no quiere saber nada con Dios, y nosotros que somos los hijos e hijas de Dios. Y la gran diferencia, ¿cuál es? Dice el versículo número 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú le preguntas a alguien en la calle, ¿y qué se diferencia un cristiano verdadero de uno falso? Y te van a decir un montón de cosas, y no, que va mucho a la iglesia, que lee mucho la Biblia, que canta canciones cristianas, todo eso es secundario, todo eso es consecuencia de algo. ¿Consecuencia de qué? Del Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. Así que cuando tú salgas a la calle, cuando salgamos a la calle, recordemos algo. Yo tengo dentro de mí el Espíritu de Dios.
Y ese Espíritu de Dios me puede ayudar a vencer, me puede ayudar a superar los obstáculos que tenga en el camino. Y eso es lo que marca la diferencia. No es que somos mejores, sino que tenemos algo que el otro no tiene. Y dice el versículo número 14, pero el hombre natural, y acá identifica el apóstol Pablo a la persona que no es cristiana y la llama la persona natural, o el hombre o la mujer natural. ¿Natural qué significa? Simple y corriente, eso es lo que significa la palabra natural. Simple y corriente, ¿no? La persona común, de la calle. ¿Qué dice? Dice el versículo 14, pero el hombre, la mujer natural, la persona natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántas veces nos han dicho, eres un loco? Los cristianos son unos locos. ¿Para qué van a la iglesia? ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué hacen lo otro? Y demás. Pero hay una razón. La razón es que no pueden entender. Cuando nosotros no podemos entender algo, también nosotros nos ha pasado, decimos, estos están locos. Pero si nosotros podemos entender al otro, pero claro, la persona no cristiana, como no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu y le parecen locura. Porque dice el apóstol Pablo, porque se han de discernir, diferenciar espiritualmente. Entonces tenemos en primer lugar a la persona natural, persona común y corriente sin el Espíritu Santo. Lo que éramos la mayoría de nosotros antes de aceptar a Cristo. Antes de entregar nuestra vida a Dios, éramos esto, personas comunes y corrientes. Desde el día que dijimos, yo quiero ser un hijo, una hija de Dios, desde el día que invitamos a Dios a vivir a nuestra vida, Él nos dio su Espíritu Santo y de ahí en más algo cambió dentro de nosotros. 1 Corintios ahora capítulo 3, avanza el apóstol Pablo y ahora va a ser otra diferencia. La primera, hombre natural, pero veamos ahora dos diferencias más. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales o como personas naturales? Notemos que dice el apóstol Pablo en el versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, o sea, como a personas espirituales, sino como a personas carnales. Veamos que hasta ahora hemos mencionado personas naturales, comunes y corrientes, personas espirituales y, en tercer lugar, personas carnales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica de la persona carnal? La aclara el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que, el versículo número 1 dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, como alguien que todavía no ha madurado en la relación que tiene con Cristo. Yo creo que muchos de nosotros, cuando hemos comenzado nuestra relación de noviazgo y después de casamiento, hemos ido madurando en la relación. Hemos ido madurando. Al principio, ¿qué nos ocurría? Teníamos por ahí dudas, celos, ¿no? Por ahí pensábamos, ¿y si me deja? ¿Y si se va con otro, con otra? Y demás. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno va consolidando la relación, la va consolidando y al final ya empieza a tener confianza, ¿no? Y ya no está pensando, ¿no?, en, bueno, si con esto o con esta persona no funciona, entonces me voy con otro o con otra. Por ejemplo, si uno madura en la relación y está inscrito en todas las redes sociales buscando pareja, situación sentimental, buscando. Pero una vez que he encontrado, dice, ya no busco más. Ya no busco más. Y si me he inscrito en alguna página para buscar pareja, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que borrar. ¿Por qué? Porque ya no estoy en esa situación. Y lo que el apóstol Pablo plantea aquí a los corintios es como que
vosotros os falta todavía un poco madurar la relación con Cristo. Porque todavía entre vosotros hay, y menciona 3 cosas: celos, contiendas y disensiones, peleas entre ellos y demás. Es como de pronto 2 hijos que se pelean para ver quién es mejor hijo. Y el padre y la madre dicen: a ver, yo os amo a los 2, los amo por igual. Y entonces uno dice: no, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú, yo tengo cualidades que tú no tienes. Y cuando todo eso entra dentro del vínculo espiritual, dentro de la iglesia, el apóstol dice: ay, todavía falta madurar. Sois como niños espirituales, ¿sí? Avanzamos un poquito más y ahora recordemos, tenemos la persona natural, la persona espiritual y la persona carnal. La persona natural, la persona espiritual y la persona carnal. ¿Por qué es necesario saber que hay estos 3 tipos de personas? Porque si solamente pensamos que hay 2, la persona natural y la persona espiritual, cada vez que caemos en pecado, es como que decimos: este no es creyente. Cada vez que vemos a alguien que cae en pecado, este no es creyente. O si yo mismo caigo en pecado, ¿qué digo? Yo no soy un hijo de Dios. No. Es que esa condición espiritual es para siempre. La tenemos asegurada delante de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. Ahora, cuando pecamos, no podemos decir: no, soy una persona natural. No, cuando peco, digo: soy un carnal. Porque me he dejado desviar, me he dejado llevar por el camino incorrecto. ¿Qué tengo que hacer? Volver al camino espiritual. A lo mejor esto puede ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿En qué aspecto? Muchos hemos experimentado el hecho de ver a algún creyente, algún cristiano, que para nosotros era ejemplo, pero de pronto lo vemos que tropieza y cae. Hemos visto a cantantes que han tropezado y caído. Hemos visto a pastores renombrados, tropiezan y caen. Y ahí estamos todos metidos, ¿no? ¿Cuál es la reacción por lo general común? Si es un cantante, borramos todas las canciones, decimos: no escuchamos más estas canciones. ¿Por qué? Porque cayó en pecado. A ver, antes, cuando hizo las canciones, no estaba en pecado. Ahora que ha caído en pecado, tiene que volver al camino. Hay que ayudarle a que vuelva al camino, pero no vamos a tirar todas las canciones por el simple hecho de que cayó en pecado. Lo mismo pasa con aquellos que escriben libros. Un buen día escribió algo que estaba fuera de lugar, a quemar todos los libros anteriores. Pero la pregunta es la siguiente: ¿esas canciones anteriores no te bendijeron? ¿No nos bendijeron? Claro que sí. ¿Dios no nos habló a partir de ello? Claro, porque estaba en el momento espiritual. Era el creyente, el cantante espiritual que nos transmitía esa presencia de Dios. El día que cayó, se nos nublaron los ojos y dijimos: este era un falso creyente. No, ¿por qué pensar que era un falso creyente? ¿Por qué pensar que era un falso creyente? Imagínate que un hijo, una hija, que de pronto se enoja con su padre y su madre y los hermanos dicen: ¡ja! Yo sabía que no eras hermano mío. A ver, claro que era hermano tuyo, solamente que estoy peleado con mi padre y con mi madre. Me he enojado. Ahora tengo que recomponer el vínculo, la relación. Es por eso que el apóstol Pablo y también a lo largo de toda la Escritura se nos invita a no juzgarnos entre nosotros. Porque cada vez que juzgamos, nos encasillamos en algo y decimos: o este no era creyente, era un falso creyente infiltrado dentro de la iglesia, y nada de eso existe. Aún más, mira, para poder ser un falso creyente en medio de la iglesia, yo te lo voy a cambiar al panorama. Imagínate tú que te vas a una mezquita musulmana, ¿sí? Y tú dices, entras ahí y dices: yo soy musulmán. Ah, sí, pero claro, tú eres un falso, ¿no? O sea, tú no eres musulmán, ¿no? Y entonces entras ahí y claro, miras a todos y haces lo que hacen los otros. Se arrodillan y tú te arrodillas.
Los otros hacen un gesto y tú los miras y dices, haces lo mismo. Pero ¿cuánto tiempo vas a durar ahí hasta que te descubran? En cualquier momento nos van a descubrir. Tú no eres musulmán. Y lo mismo pasa con el cristianismo. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia y viene gente que dice, no, que yo soy creyente, que esto, que lo otro, y en realidad lo que vienen a buscar novia, novio, vienen a buscar trabajo, vienen a buscar a lo mejor que les ayuden con algo, pero va pasando el tiempo y ¿qué decimos? Este en realidad todavía no es creyente, no es cristiano. Pasó como simulando, haciendo lo que hacían los otros, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, uno percibe cuando el otro realmente es un cristiano verdadero es cuando tiene esa cercanía con Dios, cuando ama a Dios, cuando siente a Dios, cuando interpreta la voluntad de Dios, cuando tiene ese deseo de conocer el camino del Señor y hacer su voluntad. Y cuando tú le oyes orar, tú te das cuenta que no es religioso, sino que realmente es espiritual, porque tiene cercanía con Dios, tiene cercanía con Dios. Otra de las claves es que cuando lee la Escritura, la interpreta y la entiende. No quiero decir acá que algunos de nosotros no entendemos algunos pasajes y no somos creyentes. No, hay muchos pasajes de la Biblia que no comprendemos aún en plenitud, pero la realidad es que aquella persona que no es creyente, que no tiene el Espíritu Santo, cuando lee la Escritura no entiende nada, dice, qué tonterías son todo esto. Pero cuando tú eres creyente, dice, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Pasamos y avanzamos un poquito, la persona carnal, que es la que nos compete en el día de hoy. Mira, dice, para que nos acordemos, 1 Corintios 3, del 1 al 3. Ya lo hemos leído, pero para que nos recordemos y ahora lo aplicamos. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. ¿No era que había que hacerse como niño para entrar en el reino de los cielos? Sí, para entrar. Pero claro, es esa simpleza del niño que de pronto le cree todo a Dios. Pero si tú lo pones al niño a freír huevos fritos, es que no sabe, es que no puede. Es que si tú pones al niño a administrar las finanzas de la casa, claro, es que no le va a salir. La simpleza, la sencillez del niño es para entrar en el reino. Y Dios, nosotros le decimos al Señor, Señor, te creo todo. Señor, haz lo que tú quieras en mi vida. Y uno entra en ese gobierno de Dios en nuestra vida, ¿no? Pero va pasando el tiempo y tenemos que madurar. Ahora, ¿cuándo notamos que no hay madurez? Permíteme mencionarte 4 aspectos. Hay más, pero yo creo que la mayoría los vamos a comprender. La primera, no me quiero mover de este sitio. Este es mi lugar, este es mi sitio y no me voy a mover. Es cuando le decimos a Dios, Señor, yo aquí estoy tranquilito, tranquilita y no me pidas que me cambie. No me pidas que altere mi rutina. ¿No? Y nos clavamos en algo y el Señor hace tiempo que nos está diciendo, cambia de trabajo. Hace tiempo que el Señor nos está diciendo, deja esa relación tóxica. Hace tiempo que el Señor nos está diciendo, pero ¿por qué estás en el mismo lugar con toda esa gente que lo único que está haciendo es desviarte por el camino? Pero a veces, claro, la naturaleza pecadora es tan fuerte dentro de nosotros y que como no tenemos naturaleza espiritual bien alimentada, ¿qué ocurre? Nos dejamos arrastrar y ahí estamos clavados, ¿no? ¿Qué hacían nuestros padres cuando nosotros nos clavábamos en un sitio? El más bueno de los padres decía, bueno, vení, que esto, que lo otro y demás. Te prometo que te regalo y demás. Pero llegaba uno que decía, mira, te quedas ahí y hasta que no te levantes, no vas a comer. Y muchas veces Dios hace eso. Al principio nos llama, nos invita, nos seduce, nos atrae. Y hasta que nosotros decimos, no, Señor, no me muevo de aquí. Y el Señor dice, bueno, te quedas ahí y cuando quieras cambiar, me avisas. Eso es la naturaleza carnal.
resistirnos a eso que Dios nos está pidiendo dejar. En segundo lugar, el niño que llora. Y que llora, pero llora ¿por qué? Porque es caprichoso. Llora porque quiere algo que ya le han dicho que no se lo van a dar. Y piensa que gritando lo va a cambiar todo. Somos aquellos creyentes que de pronto nos ponemos a quejarnos. Y el Señor dice, ¿tú piensas que por más que te quejes las cosas van a cambiar? No funciona así. Cuando nosotros queremos imponer nuestra voz a la voz de Dios, el Señor dice, así no es. Quien tiene la última palabra soy yo, dice el Señor. Tercer lugar, cuando el niño no quiere comer. Y de pronto dice, yo no como. Y entonces los padres, ¿qué le dicen? Ay, por favor, come. Viene el avioncito, abre la boca. Pero se ha plantado y ha dicho que no quiere, y demás. Y de pronto se escucha una voz que dice, mira, hasta que no te comas todo el plato, no te levantas de allí. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho lo mismo? Mira, hasta que no termines esta tarea, no vas a pasar a otra. Hasta que no hagas esto, no vas a pasar a otro. Hasta que no pidas perdón, no vas a solucionar esto. Hasta que no recompongas el camino del cual te has desviado, no vas a pasar al otro nivel. Y uno dice, Señor, por favor, dame y demás. Y el Señor dice, primero te comes esto. Primero haz esto que te he pedido y después vamos al otro. Y por cuarto lugar, puede haber otras, ¿no? Pero en cuarto lugar, la persona o el niño que dice, no escucho. ¿Qué? Claro, porque no quiere oír lo que el otro le dice. Y de pronto se tapa los oídos y no quiere oír. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que a veces decimos, yo no quiero oír lo que Dios me está diciendo? Y Dios nos habla por un lado, por el otro y por el otro. A veces nos habla por sueños, como le pasó a José. José se había encaprichado y había dicho, yo a María no la acepto y aún más, la voy a devolver. A ninguna de las Marías que está acá. Me estoy refiriendo al José de la Biblia, ¿no? Al José de la Biblia. Que claro, cuando la ve que está embarazada, ¿qué dice? Dice, no, yo no quiero saber nada, no quiero saber nada. Ninguna explicación de María a José, no quería saber nada. Y cuando uno es más vulnerable, precisamente en la noche, cuando baja todas las defensas, dice la Escritura que Dios le habla a través de los sueños y le dice, no temas recibir a María. Porque lo que hay en ella es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces José se tiene que despertar y decir, a ver, ya no puedo resistir. Imagínate que José hubiera dicho no, y por más que Dios me hable en sueño, no. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿No tenemos sueños recurrentes? ¿Cierto? Esos sueños que nos atormentan, ¿no? Imagínate José soñando al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro día. Es que a Dios no le podemos ganar el pulso. Una vez que Dios dice, me tienes que escuchar, tienes que hacer mi voluntad, y Dios no se va a dar por vencido. Me gustaría que pensáramos, ¿quién es el culpable de todo esto? El culpable de todo esto es el yo nuestro. Soy yo, mi egoísmo, mi deseo de decir, yo quiero hacer las cosas como a mí se me antoja. Y eso es lo que pasa con el niño. Mira, el niño tiene una inmadurez. Y la inmadurez del niño consiste en que él se percibe a sí mismo como el centro de todo. ¿Cuándo el niño podemos decir que madura? ¿Cuándo es apto para ir al colegio? Cuando puede respetar las reglas que hay en su entorno. Es por eso que cuando muchas veces nos dicen, uy, te pareces un niño caprichoso. ¿Por qué? Porque nos centramos en nosotros mismos y pensamos que nosotros somos el centro.
cuando una persona está capacitada para poder engendrar una familia, ¿sabes cuándo? Cuando la persona está dispuesta a dar. No solamente para sí, sino también para el otro. Porque precisamente tener una familia es continuamente dar. Doy a mi pareja, recibo de mi pareja, pero cuando vienen los hijos continuamente doy. ¿Cuántas madres se quejan y dicen, estoy cansada de dar y nunca recibo nada? ¿Vale? Acuérdate de algo, que seguirás dando. Porque precisamente el amor es ese. El amor es dar sin esperar nada a cambio. Yo entiendo que nos gusta que nos recompensen, que nos agradezcan y demás, pero precisamente el egoísmo del niño es decir, yo lo quiero para mí. Y dice el apóstol Pablo, ahí está la inmadurez del niño, del hombre y la mujer carnal que piensa solamente en sí. ¿Saben cuándo pensamos solamente en nosotros? Cuando nos vamos un día domingo y no hemos saludado a todos. Como si el otro no importara. Recuerdo en una oportunidad estar en una iglesia y un hermano me dijo, no me voy hasta que no saludo a todos. Digo, ¿cómo? Sí, dice, yo tengo una costumbre, no me voy hasta que no los saludo a todos. Y le digo, y si alguno se te va, le mando un mensajito. Disculpa, hermano, hoy no te pude saludar, pero que tengas una linda semana. Es aquel que está a disposición del otro, se preocupa por el otro. ¿Quién es el creyente carnal? Es aquel que dice, yo no voy a pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón porque yo tengo la razón. Y el Señor le dice, pero ¿y no te das cuenta que si no pides perdón no vas a avanzar, no vas a progresar, te vas a estancar ahí? Ah, no, yo me las voy a arreglar solo. Y el Señor dice, pero ¿sabes qué? Yo le voy a decir a tu hermano o a tu hermana el mensaje para que te lo dé a ti. ¿Cuántas veces viene un hermano y una hermana y me dice, Eugenio, ¿no has pensado en hacer esto? Y yo digo, ¿cómo no lo pensé? Y después que se va la persona, ¿sabes lo que digo? Dios me lo envió. Dios me lo envió porque yo pensaba, pero no venía ese pensamiento, esa idea a mi mente. Y de pronto Dios utiliza al otro, le habla al otro y ese otro me trae el mensaje a mí. Por eso es importante, como dice la Escritura, estar en paz con todos. Estar en paz con todos. Persona natural, persona espiritual, persona carnal. Persona natural, persona espiritual, persona carnal. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo número 12, dice versículos 7 y 8, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando nosotros sentimos de que nadie nos va a detener, nos preguntemos si realmente somos hijos o hijas de Dios. Pero si sabemos, ya sea por nuestra conciencia o por el Espíritu Santo de Dios o por lo que hemos leído de la Escritura, somos realistas y decimos no. Dios no va a permitir que yo siga avanzando en este rumbo. Entonces, si somos conscientes de eso, entonces realmente somos hijos e hijas de Dios. Porque Dios nunca nos va a dejar sin disciplina. Y la disciplina no es el castigo, ese que es el golpe por el golpe. No es la cárcel la disciplina. No. La disciplina es cuando de pronto el árbol se ha desviado y le ponen un tutor. Y lo atan allí al árbol. ¿Para qué? Para que se enderece. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Hasta que esté derecho. Esa es la disciplina de Dios. Que de pronto Él empieza a tratar con nosotros. Mira, si hemos escuchado este mensaje en esta mañana es porque Dios nos ama como hijos e hijas y nos dice, mira, yo te quiero espiritual.
Te amo como un hijo o una hija, pero espiritual. Quiero que tengamos entre nosotros un vínculo espiritual. Y si hay superficialidad en nuestra relación, es mejor que lo superes. ¿Y cómo, Señor, lo hago? Y el Señor dice, no te preocupes, yo voy a empezar a trabajar en tu vida. Te invito a que pienses, yo también voy a pensar. ¿Cuántas veces me he plantado y he dicho, de aquí no me muevo? Y el Señor me tiene que decir, mira, recoge tus cosas y anda. Recoge tus cosas y anda. Porque yo quiero que estés en otro lugar, haciendo otra cosa, sirviéndome de otra manera, hablando con otra gente. Y uno se ha plantado ahí y dice, de acá no me muevo. Y el Señor dice, yo te voy a esperar el tiempo que sea necesario, hasta que te levantes y vayas hasta el sitio que yo te he dicho. ¿Cuántas veces yo mismo, y cada uno de nosotros también, nos hemos puesto a gritar y reclamar? Y el Señor dice, cuando te calles, yo te voy a hablar. Cuando hagas silencio, vas a escuchar mi voz. O como le dice el Señor al profeta, si dejas de hablar por hablar y solo dices las cosas que valgan la pena, tú serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Pero es necesario callar. ¿Para qué? Para que Dios pueda hablar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos vivido esta situación de decir, esto no lo quiero? El primer coche que yo tuve era una vergüenza. Realmente era una vergüenza. Yo miro hacia atrás y digo, ¿cómo me pude haber subido a ese coche? Había que vacunarse para subirse a ese coche antes. Pero era lo que el Señor nos había dado. Me daba tanta vergüenza que lo aparcaba al coche a 2 calles de la iglesia. Dios, ¿cómo puedo andar en esto? Pero era lo que Dios nos había dado. Era lo que Dios nos había dado. Y cuando aceptamos eso, cuando lo aceptamos y agradecimos por eso, el Señor dijo, vale, te lo has comido todo, ahora viene el postre. Pasaron los años. Hemos regalado a lo largo de los años 3 coches nosotros. Como familia hemos regalado. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha dado primero. Y dijimos, sí, Él nos lo ha regalado. ¿Por qué no regalárselo y bendecir a otros? Pero primero fue necesario comerse el plato que nadie quería. Y también, ¿cuántas veces cerramos nuestros oídos y el Señor nos dice, mira, el que tenga oídos para oír, que oiga? Porque parece que te estoy hablando y no me escuchas. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Y nosotros tenemos que decir con humildad, Señor, aunque no me guste, te digo lo que dice tu palabra. Señor, habla porque tu siervo, tu sierva, oye. Habla. Aunque no me guste oír lo que tú me estás diciendo, pero Señor, habla. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, yo también voy a cerrar los míos. Y vamos a pensar en esta naturaleza, en esta vida carnal, pecadora que tenemos dentro, que muchas veces nos juega una mala jugada y nos hace cada vez estar más lejos del Señor, más lejos de la comunión con Él. Pero en el fondo de nuestro ser queremos ser más íntimos del Señor. Y yo te invito a que le digas al Señor, Señor, perdóname por no quererte oír. Señor, perdóname por levantar mi voz y querer que mi voz prevalezca. Señor, perdóname por no aceptar lo que tú me has puesto por delante, pensando de que me merezco otra cosa. Señor, perdóname por haberme clavado en este lugar y no moverme y no querer moverme, siendo de que tú hace tiempo que me estás llamando
para que tome otra dirección. Señor, ayúdame. Quiero superarlo, quiero poder vencer, quiero que tu Santo Espíritu me guíe en esta hora para poder lograrlo. Ayúdame, Señor. Entre nosotros, dile a tu hermano o a tu hermana que tengas una linda semana y dile: alimenta a tu lobo bueno o alimenta a tu loba buena. Y sabemos que es algo figurado, pero representa que alimentes tu naturaleza espiritual.